Entonces, mire que empieza con una suposición. Es importante. Empieza con una frase condicional. Dice, porque si los que son de la ley son los herederos solamente ellos, vana resulta la fidelidad y anulada la promesa. ¿Por qué? Porque la fidelidad y la promesa están conjugadas con una palabra clave que es la palabra gracia. Por gracia sois salvos por medio de la fidelidad. Y esto no es de vosotros, es de Dios. ¿Ya? Entonces aquí está diciendo, si tú me vienes a decir ahora que solo los que obedecen la Torá son los salvos o son los herederos, entonces es vacía, el efecto es vacío, es nulo el efecto de la fidelidad de Dios sobre el hombre. Porque ya no es la gracia de Dios, sino los méritos humanos. Y anulada queda la promesa. ¿Por qué? Porque entonces ya no se le pertenece a toda la descendencia de Abraham, sino solo a un pequeño grupo que guarda los preceptos del judaísmo. Así que eso de que iba a ser heredero del mundo como que quedó muy grande. Sí, porque Dios le dijo a Abraham que sería heredero del mundo, pero resulta que de ese planeta que hoy tiene 7.000 millones de personas, apenas 2 millones que son los que guardan la Torá con toda la rigidez del mundo, esos son los herederos. Resulta que no. ¿Ya? Y mira ahora la terrible traducción o el descontexto que viene a continuación. Entonces vienen aquí este verso, ignoran todo lo demás y dicen, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. ¿Cómo se entiende eso? ¿Ah? Si tú tomas ese versículo así e ignoras de qué está hablando el contexto, facilito tú cierras el Antiguo Testamento y te vas a vivir la vida como a ti te parezca. Porque la ley produce ira. Entonces, ¿yo para qué voy a obedecer esa ley si Dios se va a enojar conmigo? Si la ley produce ira, hermano. ¿Ah? Eso es ilógico. Ni siquiera está hablando de algo por el estilo en el contexto. Viene de una tesis de que es por gracia y no es por obediencia, es por gracia, no es por obediencia, es por fidelidad, no es por mérito. ¿Ya? Ahora va a ver. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La palabra griega orgi, que aparece allí, orgi, se pronuncia así, voy a ponerlo con Y porque es lo más parecido que tenemos en español. Pero esta G es una G, la gamma, suena como Y, un sonido más, no exactamente una Y, pero pongamos Y, orgi. Orgi, si tú vas a un diccionario griego básico por ahí, sí, ira, enojo, indignación. Pero resulta que aquí les tengo el dato. Investigue, ya, cuando uno investiga encuentra. El que busca encuentra, dijo el Señor, ¿cierto? Pues revuelve y revuelve. Revuelve en ella y revuelve en ella, que todo está en ella, natural. ¿Qué pasa? Esta palabra griega, orgi, se utilizó en los siguientes pasajes en la Septuaginta para traducir trastorno en el sentido de una tempestad, cuando algo es movido por una tempestad. Vamos a ver, por ejemplo, Job capítulo 21 versículo 30. Job 21:30. Allí se usó la palabra orgi y lamentablemente eso equivale al hebreo Evrá. Evrá, presten mucha atención que esta palabra es clave. Evrá se pronuncia así. Evrá. Así se pronuncia en hebreo. Evrá. Orgi griego, Evrá hebreo. Vamos a ir descubriendo qué significa orgi o Evrá. ¿Qué dice Job 21:30? Que el malo es preservado en el día de la destrucción. Ahí traducen destrucción. En hebreo dice Beyom Evrá. Beyom Evrá. Evrá no es destrucción. Evrá es tempestad, tormenta, trastorno. ¿Ya? Voy a anotarlo aquí.
Hebra es trastorno, tempestad. ¿Ya? Mire que no estoy hablando de trastorno psicológico ni nada, estoy hablando de cuando una situación es removida, turbulenta es la palabra, tormenta, trastorno, tempestad. Vamos a ver Salmo 85:3. Salmo 85:3. ¿Qué dice? Voy a colocarlo así. Salmo 85:3. Reprimiste todo tu enojo, te apartaste del ardor de tu ira. Ahí traducen enojo, imagínense usted. Y no es enojo, ahí dice Edra. Edra es la capacidad de Dios de trastornar o de hacer una tempestad. Dejaste toda tu saña. Saña. Sí, tu saña. Te volviste de la ira de tu furor. Nada. Ya lo he explicado aquí antes inclusive, que no existe eso de la ira de tu furor. En hebreo decimos Harón Af. Y en hebreo, ¿sabe qué significa? Calentura de nariz. Ya lo había dicho. Ya lo he dicho muchas veces. Entonces, ¿qué dice? Se encendió la ira del Señor. Ahí no dice eso. En hebreo dice, se calentó la nariz del Señor. ¿Por qué dice calentó? Porque una reacción alérgica. Dios es alérgico al pecado. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Ya? Lo rechaza, lo estornuda enseguida. ¿Ya? Entonces se calienta su nariz. No que se encendió su ira. Hermano, Pero Dios no es iracundo, no anda enojándose ahí con todo el mundo por cualquier cosa. ¿Ya? Él no anda en esa, él no tiene ese genio. ¿Ya? hermano, se predica que, disculpe de pregunta, cuando usted dice que no se encendió la ira, sino que se calentó la nariz Ajá. por la alergia al pecado. Entonces ese es un sentido figurado de la literatura hebrea, porque Dios, como Dios es espíritu, entonces ni tiene brazos ni tiene No, nariz, es eso- un sentido Eso figurado. se lo inventó Maimónides en el siglo XII. Eso es invento de Maimónides, que salió negando la corporeidad de Dios. Claro que sí tiene nariz, claro que tiene cuerpo Dios. Mashiach, Jesús, es el cuerpo de Dios. Eso es todo, lo hemos dicho aquí muchísimas veces. Vamos a seguir leyendo. Ojo, que entonces el Salmo dicen ahí saña, dicen enojo, bueno, tampoco, no es así. Salmo 99. Salmo 99. No es si se acepta. Vamos a ver cómo traducen ahí. ¿Qué es? 90. Sí, 9. sí. Todo es ira. Porque todos vuestros días se inclinan a causa de tu ira. Imagínate. Se declinan, pues. A causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Nada, mala traducción. Está hablando de Dios cuando Dios trastorna las cosas. Pero no es un enojo, no es rabia, no es nada de eso. Y ahora van a ver por qué. Sofonías capítulo 1, versículo 15. Ahí sale otra vez la palabra hebra. Que en griego pusieron orgi en la Septuaginta. Sofonía repite. por favor. Sofonías 1:15. Estoy revisando la Septuaginta y en todo aparece la palabra orgi. Claro, es que yo aquí les vengo con una investigación seria, yo no vengo aquí a echar especulaciones. ¿Ya? Si yo digo que ahí es porque ahí es. ¿Qué dice Sofonías 1:15? Otra traducción hay, porque aquí todo es ira. Día de ira aquel día. Imagínate tú. Primera orgi, porque la Septuaginta. Claro. Bueno, también traducen ira, ¿verdad? Claro, ¿qué se Día nota? de ira aquel día. Día Día de de ira. angustia y de aprieto. Día de alboroto. John Ezra. Quiere decir que aquel día las cosas van a ser removidas, van a ser trastornadas, van a ser sacudidas. Fíjate tú que en hebreo inclusive dice que él va a mover, dice, a conmover la tierra, no solo la tierra, sino también el cielo. ¿Ya? Los va a conmover. Las cosas van a ser mudadas de su lugar, etcétera. ¿Ya? Y es que hay que entender que la misma Torah nos enseña de que en la ira no obra la justicia. Es correcto. Entonces Dios no puede airarse como tal. Porque Claro. si Dios se airara, actuaría con injusticia. Injusticia, exactamente. Ya. Andaría con un humano ahí llevándose a todo el A todo el mundo por mundo por delante. delante, no. Ay, después, ay, qué pena. Todo Ay, es
justamente. Se me fue la mano contigo. Entonces la traducción Un dice, castigo lento para la ira y grande misericordia, está mal traducido. Eso lo repiten como 30 veces en la Está traducción. mal traducido. ¿Cómo Eres está? Hapaim, largo de nariz. Es decir, que aguanta. Eso no es Tolera que ahí, tolera, pasa por alto que la coge falta. aire, que coge aire, porque en hebreo Lento para él es largo en la largo de nariz. Eres Hapaim, Rab Hesed Bemet. Significa tiene la nariz larga, puede coger más aire, y eso está demostrado científicamente. Las personas, yo lo he dicho ya varias veces, las personas de nariz grande pueden aspirar más oxígeno y tienen más paciencia. ¿Por qué? Porque el cerebro se oxigena mejor y pueden contener mucho más los impulsos que salen de los instintos y todo eso. De hecho, psicológicamente dice, tome aire y cuente hasta 10. Claro, respire. Claro, porque es el oxígeno, el cerebro colapsa sin oxígeno y vaya, ¿ya? Entonces se le acabó el oxígeno a Dios. Entonces imagínate tú, se le va a acabar el oxígeno a Dios. Sigamos, vamos a ver más citas, a ver, Sofonías 1.18, ahí mismito, 1.18. Ni su plata ni su oro los podrá librar en el día de la ira del Señor. El día de la ira. Bueno, pero ese traductor se imagina un Dios airado, es que esa es la idea que hay, ¿sabes? Del Antiguo Testamento. Esa es la El Dios del idea, Antiguo claro, Testamento. el Dios del Antiguo Testamento es un Dios amargado, que se anda enojando por todo y se lleva a todo el mundo por delante. Ahí no está diciendo eso. El día de la hebra, el día del trastorno, ¿de qué cosas se van a trastornar? Las cosas que son inmovibles, para que queden las inconmovibles. ¿Qué son las cosas movibles? El pecado, el mundo, sus deseos, todas las vanaglorias de la vida. Todas esas son las cosas que van a ser trastornadas. Pero Dios no viene con enojo. Es la reacción natural de su santidad ante este mundo. Pero Él no viene enojado así, con su amargura ni nada por el estilo. Hermano, Normal. hablando de la ira, una oración que a mí me encanta muchísimo es la oración de Daniel. Ujú. Daniel cuando intercede en el pueblo de la Babilonia. Esa oración en el capítulo 9 me llama la atención, el 9:16, Daniel. Ujú. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad, Jerusalén. Eso, el calor, la reacción alérgica ante eso. Está diciendo, ponte un tapaboca y recógenos, pues. ¿Me explico? Pero no es porque Dios esté enojado y esté ahí rabioso ni nada. No, es ¿Ya? que, o sea, ellos entendían que su pecado era tan repugnante Claro. a Dios que no podía. Claro, ¿qué podemos hacer nosotros? Si nosotros no nos podemos limpiar, haz algo tú, ¿verdad? Claro. Pues nosotros ya no vamos más de aquí. No, ¿qué podemos hacer nosotros? Estamos listos. ¿Ya? Le está pidiendo a Dios, bueno, no sé, algo ahí, algo, ¿cierto? Claro. Pero no nos dejes. ¿Ya? Bien, vamos a ver otra cita. Ezequiel 21:36. Oiga, pero el traductor se imagina un Dios amargado, un Dios iracundo, irascible. ¿Ah? Ezequiel 21:36 y el 22:21. 21:36. Sí. No No tiene. tiene. En español no tiene. Vamos a ver. Vamos a ver. Es que a veces eso pasa, que bueno, yo como busco las citas en hebreo, Y Samuel lo dijo así. no coincide con el español a veces y bueno, me toca buscar, vamos a ver. No coincide esa cita, pero era clave. Es importante esa cita, vamos a ver. 21, si de pronto es el 20 acá o algo. Pero yo creo que es el 31 allá. Es el 31 Sí. me parece. Sí, es el 31 en español. Y derramaré sobre ti mi ira, el fuego de mi enojo, Sí. haré soplar sobre ti. Eso. Y ahora el 22-21. ¿Qué dice el 22-21? Yo os juntaré y soplaré sobre vosotros, vosotros el fuego de mi furor, y en medio de él seréis fundidos. En medio de él seréis fundidos. Entonces no es ira, no es enojo. Fíjate que estos dos últimos versículos estamos viendo por lo menos el que es el fuego, el que está haciendo algo allí, que está fundiendo algo, pero no es una expresión de la ira de Dios.
o algo por el estilo. Expresión de su santidad. Dios es santo y ya, ¿qué le va a hacer? Es su santidad. Punto. Pero no es su enojo, no es nada de esas cosas. ¿A dónde vamos con todo esto? Quiero entonces comentarles que la ley produciría, y entonces vamos a ubicarnos en este contexto que estamos hablando de Romanos. Vamos a Romanos, o vamos a analizar el versículo de Romanos. Teniendo en cuenta que orgi no es enojo en hebreo o algo, sino trastorno, ¿ya? Está diciendo en el versículo 15, pues la ley hace trastorno. La pregunta es, ¿de qué? Ojo. ¿Hay que Ojo. 4 qué? Pero nos dice, y no habiendo, como dice en griego, no habiendo ley, no hay transgresión. No hay transgresión. La pregunta es, ¿de qué? ¿De acuerdo? Miren, vamos a analizar el contexto para que este versículo les quede totalmente claro. El contexto viene diciendo, repito, que la promesa es dada por fidelidad de Dios, por su gracia, no por mérito humano. Luego, si yo pongo la ley como un prerequisito, poner la ley causa un trastorno a la entrega de la promesa, que es por gracia. ¿Me explico? ¿Ya? Esto no es una afirmación general. Y yo lo venía diciendo en el capítulo Claro. 4 al comienzo que, Claro. que la justicia de Dios se revela por medio de la fidelidad de De Yehoshua. Yehoshua HaMashiach. Aparte. Claro, aparte Sin de la ley, contar sin con la contar ley. con la ley. Claro, mezclar, o sea, unir. Meter la ley en un lugar donde debe estar solo la fidelidad causa un trastorno. ¿Me explico? Pero esta no es una afirmación general universal, como que Pablo hubiera concluido, la ley produce un trastorno. ¿De qué? La pregunta. ¿Trastorno de qué? No es lo que tú te imagines. ¿Trastorno de qué? De lo que está hablando. Trastorno de ese equilibrio en el que Dios da las promesas por gracia. Si tú te pones a poner la Torah, ¿ya? Si pones la ley ahí como un obstáculo en la mitad, produce un trastorno. Pero no produce ira. ¿Ira de quién? Porque han de ponerla como trastorno. Claro, Pablo está diciendo, ojo, Desequilibrio. un desequilibrio. ¿Por qué? Porque a todos les debe ser contada la fidelidad como diseño para salvación. Si tú pones prerequisitos, aunque sean los propios mandamientos de la Torah, entonces ya no es por gracia, sino por obras. Entonces se trastorna la fidelidad, Fidelidad ya. se trastorna Pierde- la promesa. Pierde. ¿Ya? La esencia. Claro, Sí, el diseño. el original. diseño, el Pierde. diseño. Se estaría añadiendo el diseño original. Es correcto. ¿Te das cuenta? Porque la clave aquí es que para incircuncisos y circuncisos sea una misma regla de salvación, que es su fidelidad. El justificado por mi fidelidad vivirá, ya lo hemos leído. La de Dios. Dígame. Lo que está hablando tiene que ver simplemente con la promesa, o sea, la ley pero aplicada a la promesa. Claro, sí, No sí, tiene que ver con exacto. otro. Pues la ley hace trastorno ¿a qué? Es la pregunta. Hombre, lo que estamos hablando aquí. No voy a seguir diciendo la ley causa trastornos en general. Pues entonces el pueblo debería ser un pueblo trastornado. Pero el pueblo dio una ley para que trastornara. Sí, para trastornar al pueblo. Todos, vuélvanse locos ahí. Entonces, el rey David decía, cuánto amo tu ley, todo el día ella es mi meditación. Y tú amándola, imagínate tú y escribiendo salmos. ¿Ah? En ella me deleitaré, Sí, meditaré de día y de Salmo noche 10. y te vas a trastornar, Sí, por favor. claro. Ilógico, ¿no? Ilógico. Dios se va a Pero la enojar pregunta contigo. es, hay que entender en el contexto. Claro, claro. Pues la ley hace trastorno. Claro, trastorna lo que estamos Con hablando. respecto a la salvación. A la salvación. Si tú pones la Torah como un prerequisito, cosa que Dios nunca hizo con Abraham, causas un trastorno. Claro, tropiezo. él viene con un diálogo. Desordenas las Él viene cosas. contento con Dios, es por la fidelidad. Yo soy la emuná. Claro. Yo soy la emuná. Claro. La fidelidad
es una promesa mía hacia Claro, ti. es correcto. Es por gracia. Huish o Adán, Claro. ambos dependen Sí, sí, de mí. por la O sea, fidelidad. justificados por mí. Claro. Cuando tú le pones la Un ley, mérito, una condición, una obra, ya. entonces la ley hace un trastorno a esa Es promesa, correcto, a esa claro, promesa. claro. Trastorna la promesa. Trastorna la promesa. Mira que ahí Claro, hacia ahí lo ha dicho antes, vana resulta la fidelidad y anulada la promesa. Eso es lo que Vana equivale a resulta. trastorno. Vana la fidelidad, ahí lo dice el verso anterior, 14. vana la fidelidad y anulada la promesa. Eso es el trastorno que Versículo causa qué? el 14. Claro, porque tiene un signo dice porque sí, porque, como que dice, en el evento Claro, que Claro. fuesen de la ley, los herederos, entonces Pues más. ya no sería por gracia, sino por obras. faltaría un conector que diga, entonces la ley viene a ser un trastorno Correcto, para esa promesa. claro. Falta un entonces. Claro, O sí. así pues, Pues, por lo tanto, la ley hace o haría un trastorno en ese evento. ¿Ya? Si fuera por la Si ley, fuera por la ley. la justificación. Claro. Entonces haría un trastorno. Produciría un Claro, trastorno. no, entonces seríamos deudor, Dios sería deudor Dios de nosotros. sería deudor de nosotros. ¿Ya? Si le ponemos una coma, por lo que le debo. hermano, pues, No, simplemente en griego sale gar. Digamos que no hay ese inconveniente con el español. Estaríamos diciendo, pues o porque, ¿verdad? En tal evento la ley haría un trastorno. Pero no habiendo ley, no hay transgresión. ¿De qué? ¿Transgresión de qué? De lo que De la no norma hago. general. La- ¿Cuál es la norma? Que es por fidelidad. por fidelidad. pero ¿y por qué dice no habiendo ley? Claro. En el sentido de trastornarse. O sea, no habiendo ley puesta como un prerequisito. Es correcto. ¿Ya? No viola, porque Claro. la presión hay que entenderse Sí, y como fíjense ustedes qué curioso para Pablo, pasar, qué curioso es Pablo que violar el pacto. la palabra transgresión se escribe idéntica a la palabra trastorno en hebreo. ¿Ya? ¿Saben qué se diferencia? Voy a explicar. ¿Cómo diferenciamos trastorno de transgresión en hebreo? Por las vocales. Mientras que trastorno se dice edra, transgresión se dice averá. Fíjense ustedes. Increíble. ¿Ya? Por las vocales, pero las consonantes son las mismas. Entonces, trastorno o desequilibrio o revolución de cosas, desorden de cosas, se dice edra. Y transgresión, que es la última palabra, así que él está haciendo un juego de palabras. Ah, ya. ¿Me explico? Él está haciendo un juego de palabras. Entonces, transgresión se dice averá. ¿Cómo se llama el juego de palabras? Tú lo has dicho. Eso se llama un remes. Un remix, es correcto. Esto es un remes. El asunto es que cuando se traduce eso al griego, ya no se... Cambia la Pues sí, connotación. eso en hebreo que se nota. Claro, esto se nota solo en hebreo. Y en español peor. En español no. Y en la reforma ni se diga. Ya, y se va alejando y se seguirá alejando. Ya, fíjense ustedes lo que es importante analizar dentro del contexto y en la lengua original, ¿no? ¿Qué hemos concluido, hombre? Que si alguien se atreve a poner la ley como un prerequisito, eso causaría un trastorno en la naturaleza de la promesa, dado que la promesa es por fidelidad, por gracia, no por obra, no por mérito. Pero si tú no pones la ley, no se produce una transgresión de esa condición. Y ya. Estamos hablando en términos jurídicos, pero diga el señor. Claro, hermano. Gracias. ¿Sí o no? Gracias, Por hermano. favor. Entonces, de aquí no se puede sacar a nivel general, donde no hay ley no hay transgresión. ¿Por qué? Porque entonces, fíjate tú que Pablo es tan astuto y tan inteligente. Alguno estaría pensando. Claro, y viene y mira lo que dice entonces el capítulo 5, vamos a adelantarnos allá. ¿Qué dice el 12? 5:12.